aquí con Agustín Moreno, un activista por los derechos democráticos y actualmente profesor de historia en un instituto. Pero antes de comenzar con la educación, que sería tu tema actual, me gustaría volver un poco al pasado y volver a hablar de sindicalismo. Tú siempre has sido un militante del movimiento obrero y sindical y durante muchos años has sido miembro de la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras y secretario de Acción Sindical hasta el año 96. Hace poco le hicimos una entrevista al señor Coscubiela y me gustaría preguntarte las mismas cuestiones, a ver cuál es tu opinión. La llamada correa de transmisión entre lo que es un partido de masas, un partido obrero, y el sindicato como tal, ¿tiene que tener algún tipo de conexión o tiene que ser una estructura independiente? Bueno, yo siempre he defendido que los sindicatos tienen que ser autónomos de los partidos políticos. Tienen que tener su propia capacidad de generar propuestas, ideología. Que si los sindicatos deben de ser correa de transmisión de los partidos políticos, como se decía antiguamente, evidentemente no. Los sindicatos tienen que ser autónomos, tienen que tener su propia ideología, su propia capacidad de generar propuestas, respuestas a los diferentes problemas. Ahora bien, esto que era un debate clásico en tiempos, los sindicatos, correa de transmisión de los partidos obreros, ahora creo que la autonomía tiene que ser lo primero, asegurar, pero ahora el problema es otro. El problema es que a veces los sindicatos caen en la ausencia de ideología o en la pérdida de ideología. Y eso sí que es un problema también, porque no hay que olvidar que un sindicato de clase es un instrumento al servicio de los trabajadores, es una institución del movimiento obrero y nunca pueden perder la ideología y la conciencia de clase, porque se convierte en una institución. A partir de ese momento empieza la enfermedad en el movimiento sindical. Ahora mismo el sindicalismo de clase está muy a la baja. El pueblo no cree en lo que son las estructuras de comisiones obreras y UGT. ¿Tú crees que es necesaria una regeneración o incluso una refundación de las estructuras? Bueno, yo creo que los sindicatos de clase, los grandes sindicatos, están pasando malos momentos y en parte tiene que ver con la situación general y con la crisis económica y con la dureza con la que están siendo tratados, agredidos y con campañas de desprestigio permanente, pero también con propios errores. Yo creo que llevan tiempo no acertando con la estrategia sindical, empantanados en una llamada concertación o diálogo social del que no sacan nada limpio y donde no son capaces de hacerse respetar suficientemente por los otros interlocutores, tanto por el gobierno como por la patronal. Creo que ese es un error muy grave, muy de fondo. La estrategia sindical basada en una negociación de la que no salen más que concesiones, por aquello de la política del mal menor y de evitar agresiones mayores, y en segundo lugar también porque hay un alejamiento de los movimientos sociales, los movimientos populares, de los movimientos ciudadanos. A mí me parece que no tienen claro los grandes sindicatos la política de alianza con estos sectores para hacer un frente que permita combatir las políticas neoliberales. Solos, evidentemente, no pueden. Cuando convocan una huelga general tienen que pedir ayuda, tienen que pedir respaldo, tienen que pedir apoyo. Y deberían de ser mucho más activos, por ejemplo, con movimientos como el 15M, movimientos como el 25 de septiembre, movimientos como la Marcha por la Dignidad, con las mareas, aunque dentro de las mareas, en muchas de ellas, están presentes sus militantes. Pero debería haber una estrategia deliberadamente establecida de sumar fuerzas, de buscar apoyos y de hacer un frente contra el neoliberalismo. Ahora, hablando ya más de la actualidad, tú ahora eres profesor de historia en un instituto de Vallecas. Hablando de Vallecas como un barrio obrero y popular ya histórico, ¿tú ves diferencias en cuanto al fracaso escolar entre los barrios más obreros, más y menos adinerados? ¿O eso depende de lo que puede ser la motivación de los docentes y de los profesores de instituto? Bueno, Vallecas es un barrio excelente, es un barrio obrero, popular, con dificultades, pero tiene entramado social, tiene capacidad de pelea, de lucha, de autoorganización. Luego el alumnado es un alumnado como el de todos los sitios, seguramente un alumnado con una problemática mayor en la medida en que es una zona, desde el punto de vista socioeconómico, más depauperada, es una zona más deprimida y la crisis se deja sentir mucho más. Si siempre ha sido difícil enseñar es fundamentalmente motivar al alumnado en estos tiempos de desesperanza.
es más difícil todavía, porque el referente que tienen ellos muchas veces es un referente negativo. No ven que funcione el ascensor social, no ven que sus primos, sus hermanos, sus amigos que han titulado, que han ido a la universidad, tengan trabajo y lo tengan fácil, con lo cual es complicado en estos momentos. Pero claro, ahí está un poco no solo la labor del profesorado, sino de toda la comunidad educativa, fundamentalmente de las familias. Las familias en general en Vallecas responden. En Vallecas todos los centros de secundaria se llaman centros de difícil desempeño, justamente porque tienen esa característica de dificultad en la acción docente. Y de lo que se trata es de entre todos colaborar, aumentar la cooperación y hacer que cada joven, que cada niño, cada niña se levante cada día con un afán, con una ilusión y que tenga muy claro el contexto en el que se mueve. Porque si es necesaria cambiar la escuela para cambiar la sociedad, también es necesario actuar en la sociedad, actuar políticamente para tener una escuela mejor, una escuela inclusiva, una escuela de todos y de todas. En cierto sentido, siguiendo con las desigualdades, hablando en el caso de la universidad, ¿cómo construir un modelo más social de una universidad? Yo creo que la universidad está ahora mismo sometida a un asalto por parte de las fuerzas del mercado, ya desde la llamada el espacio europeo universitario, el Plan Bolonia, y con las últimas medidas y reformas que apunta el Ministerio de Educación y Ciencia, que apunta a ver, pretenden mercantilizar al máximo la universidad. Yo creo que pretenden mercantilizarla, convertirla en un reducto del mercado, en un reducto del saber, del conocimiento, un espacio social, un espacio de transformación y de mejora de la sociedad en la que se vive, sino que también se está elitizando la universidad. Yo creo que cuando la derecha llega a la conclusión, como he oído con estos oídos, que a la universidad llega a cualquiera, hace todo lo posible por poner barreras, por elevar las tasas, por subir las matrículas, por reducir las becas, por dejar a muchos jóvenes que son brillantes, que tienen todo el derecho del mundo de formarse y de alcanzar los máximos niveles de desarrollo académico, dejarles fuera de la universidad por su origen de clase, por su extracción social. Y por eso ahora empiezan a hablar de algo tan disparatado como que hay una sobrecualificación profesional en España, como si el problema en España fuera que hubiera muchos titulados universitarios. Ojalá hubiera más, ojalá se socializara más el saber. El problema que hay en España es un problema de infraempleos, de una falta de desarrollo económico que genere una economía productiva, una economía sostenible, una economía con capacidad de generar riqueza, puestos de trabajo y mayores niveles de bienestar social. Has hablado de que la universidad está sufriendo un proceso de elitización y por una forma de decirlo, se está transformando en la universidad privada. Dado por sentado la percepción de ese incremento de la elitización, ¿cuáles son los imprescindibles para combatir la desigualdad que se está creando dentro del campo de la educación? Bueno, yo creo que evitar la desigualdad en educación y en la sociedad, porque es evitarla en los dos lugares. Asegurar ese ascensor social que permite que las personas, en base a su esfuerzo, a su competencia, al desarrollo de su itinerario profesional o académico, alcance los máximos niveles posibles. Todo ello pasa por mejorar la igualdad de oportunidades. Hablar de igualdad de oportunidades cuando es tan desigual la sociedad en la que vivimos parece una utopía, porque es muy difícil que tengan la misma igualdad de oportunidades niños o jóvenes que provengan de una extracción social o de otra, de clases medias, de clases populares bajas o de clases altas. Pero creo que la clave está en que sea público tanto la universidad como el sistema educativo en su conjunto. Que realmente el espacio para el ámbito privado educativo es un espacio minoritario e incluso inexistente, porque está demostrado que la gestión pública es una gestión eficaz, es una gestión que mira por el bien de todos, por el bien común, y lo público lo único que asegura y garantiza es una fuente, un nicho, una oportunidad de negocio, sobre todo para el capital que ahora mismo, una vez que han fracasado, que no tiene ese espacio en el ladrillo, en los sectores industriales, busca en los sectores de servicios cómo mejorar su tasa de ganancia y su rentabilidad. Es la UNESCO la que estima en 2 billones con B de dólares el volumen del pastel educativo en el mundo. Es decir, es algo
del que realmente no se quieren quedar fuera. Por eso estamos viendo cómo todos los intentos de ataque a la universidad o a la educación pública en su conjunto no son otra cosa más que un desideratum, una ofensiva para privatizarlo hasta los máximos niveles. Tanto tú como yo estamos bastante presentes en lo que son los institutos, tú como profesor, yo como exalumno. Los estudiantes de instituto hoy en día siempre están en aquello de que el sistema educativo es una mierda. Y el modelo educativo suele ir siempre suele ir mano del modelo de sociedad. ¿Cuál sería tu modelo sistema educativo ideal? ¿Y crees que ese modelo ideal que tienes en la cabeza sería una utopía? No, yo creo que no. Yo creo que eso que nos ponemos en la camiseta verde, lo de Vallecas, y que se ha generalizado dando color a la llamada Marea Verde, no solo en Madrid, sino en muchos otros sitios de la escuela pública de todos y para todos, no es una utopía, no tiene por qué serlo. Pero para que no lo sea, hay que pelear por ella. Para que no lo sea, hay que defender un sistema público, hay que defender los recursos y la inversión necesaria, no el gasto, sino la inversión educativa necesaria, porque pocas cosas pueden ser tan rentables como la inversión en educación. Y también nos tenemos que quitar de la cabeza ese ocupa que muchas personas, muchos individuos tienen, en el sentido de sentirse penetrados por la ideología dominante, que es aquella que conduce a decir no, lo privado es mejor, por lo que uno paga es mejor, donde van los hijos de las familias ricas es mejor que donde voy yo. Ese pequeño ocupa que nos ideologiza la mentalidad y la conciencia, tenemos que quitárnosla de encima. Y claro, ¿cuál sería el mejor sistema educativo? Aquel que permita combinar los máximos niveles de desarrollo del conocimiento y del saber, aquel que permita crear ciudadanos críticos, formados, bien informados y comprometidos con su mundo y con su sociedad para mejorarla, y aquel que considere que el saber no tiene que estar vinculado a la utilidad en el mercado, sino al desarrollo de la máxima potencialidad como persona, como individuo que tenemos todos los seres humanos. Por último, me gustaría hablar de los casos de represión. ¿La ha sufrido alguien de tu alrededor? ¿Alguien que conozcas? No, bueno, yo he visto en Twitter que algunas cuentas se han quejado de que les intentaban cerrar y estas cosas, pero yo no lo he sufrido. La verdad es que sería ya el colmo, ¿no? Yo ya sufrí la represión de Franco de forma directa, de aquello sí la represión, y luego también la interna en alguna organización en la que he estado por discrepar y por tener opinión propia o espíritu libre o decir lo que consideraba que era mejor en cada momento. Pero solo faltaría que te cerrase una cuenta en Twitter porque, no sé, cuelgues una foto denunciando un hecho, en mi opinión, delictivo que pueda realizar cualquiera, un político o incluso un funcionario público, o qué sé yo, por llamar a la convocatoria de un acto de solidaridad por una buena causa, una manifestación, una concentración. Pero por ahí va la ley de seguridad ciudadana. La ley de seguridad ciudadana, como nos descuidemos, va a crear un estado y una situación incompatible con la democracia. Porque cuando hay miedo no hay libertad, y cuando no hay libertad no hay democracia. Con lo cual, ¿es este tipo de represión junto a toda la vivida en las calles a la hora de ejercer nuestro derecho a protestar un signo de que España está a las puertas de una dictadura? Yo creo que es un signo de que están cambiando las cosas en España, de que está habiendo un giro a la izquierda, de que los recortes no tienen impunidad, de que cada vez hay un movimiento más potente, muy plural, muy diverso, que va a hacer que las cosas cambien. Es el síntoma no de que vamos a hacer una dictadura, sino de que tiene mucho miedo a aquellos que están ejerciendo esta política tan antisocial, tan contraria al interés popular. Es el síntoma de su propia debilidad. Cuanto más reprimen, más débiles son. Eso es una ecuación que se cumple siempre y que pone de manifiesto que están llegando los tiempos del cambio. Y por último, ¿cómo ves ahora mismo la coyuntura en las redes sociales? ¿Crees que redes sociales como Twitter o los blogs mismamente van a ser reprimidos a corto plazo, ya como lo hacen en Turquía o en Rusia? Hombre, yo creo que sería gordísimo que entrasen en esa dinámica en España. Me parece gordísimo. Yo creo que son quizás fuentes o vías más indirectas, ¿no? Lo que apunta la ley de inseguridad ciudadana, la ley Mordaza, para callar la crítica. Como usted coloque una foto y no sé qué, pues le vamos a ampurar, vamos a plantar en su casa y le vamos a detener. O como usted haga un comentario de tal naturaleza. Yo creo que son medidas que tienden a reprimir por una parte, pero también a meternos el miedo en la cabeza. Yo creo que la peor
censura es la autocensura, es cuando uno ni siquiera ve el garrote, no hace falta que te enseñe el garrote para que tú te autorreprimas, porque el miedo ya te lo han inoculado antes. Creo que las cosas van un poco por ahí, pero me parece que va a ser intentar ponerle puertas al campo. Yo solo estoy en Twitter, me regañan en casa, voy a tener que retirarme cualquier día y me parece que tiene una gran utilidad, pero, en fin, el contenido, la utilización, el movimiento que se hace, lo que hace es permitir que nos pongamos en contacto muchos ciudadanos con muchos ciudadanos y denunciar y desenmascarar todo tipo de trampas, porque desgraciadamente muchas veces el lenguaje político no es otra cosa más que el disfraz de la mentira. Pues ya está, muchas gracias.